Muy buenos días, bienvenidos a la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Excelentísimo señor presidente, doctor Leonel Fernández, el doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación, a nuestros invitados expositores, público en general y a los jóvenes que vienen a hacer sus pasantías a la República Dominicana, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. En nombre de Funglode y de su institución hermana en los Estados Unidos, nos sentimos muy complacidos de poder presentarle a ustedes este conversatorio en la mañana de hoy, que forma parte de lo que es una iniciativa que se creó en el año 2009, denominada el Fellows Program. Esta actividad o iniciativa tiene por objetivo promover la realización de investigaciones encaminadas a influir sobre la creación de políticas públicas relacionadas con el desarrollo económico y social de la República Dominicana. ¿Qué sucede? Regularmente nosotros ofrecemos unos intercambios posteriores a la visita del investigador, porque la persona viene, hace su trabajo en el campo aquí en República Dominicana, regresa, hace el trabajo escrito, presentamos una publicación y en el marco de esa publicación hacemos una actividad en la fundación. En este caso, entendimos que la presencia del profesor Mahón ameritaba un trabajo o un intercambio previo. Su currículum lo dirá por sí solo. Me pidió ayer el profesor Mahón que por favor no lo leyera, que solamente dijera un par de detalles sobre él, pero sí queremos resaltar que él es investigador del Woodrow Wilson Center de Washington, D.C. y profesor del Williams College. Él estará hablando en la mañana de hoy sobre el sistema tributario dominicano y la reforma fiscal del 2012 en el contexto regional y global, pero también entendimos que debíamos complementar esta presentación con una parte local, y quién mejor que la licenciada Germania Montaz, quien fue subdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos en el periodo 2004-2012, para que fuera esa contraparte. Y nos dimos cuenta en el intercambio entre el profesor Mahón y la licenciada Montaz que fue una muy excelente elección. Esperamos que este intercambio sea de interés de ustedes, que genere una conversación profunda al final del mismo y que podamos todos salir con más conocimiento sobre el tema. Quisiera pedirle al profesor Mahón que pueda introducir y presentar su trabajo. Muchísimas gracias. Y este foro para intercambio de ideas, esto es algo preliminar, digamos. Yo estoy metido en un proceso, un estudio con el Wilson Center que involucra a muchos expertos de diversos países para hablar sobre las reformas o los intentos de reforma en sus países durante los últimos años. Y bueno, una nota, que lo que pasa es que la materia de los tributos es para mis estudiantes. Yo tengo un montón de estudiantes de bachiller y se creen un poquito listos, ¿ya? Creen eso, bueno, en esta materia de los impuestos se aburren, ¿no? Francamente se aburren. O sea, yo no enseño muchas clases sobre los impuestos porque se aburren, ¿no? Es algo más, yo doy clases en algo más general, o sea, política comparada, cosas así. Yo menciono los impuestos, lo fundamental que son, pero no, eso es algo que no se puede extender. Entonces, bueno, ojalá que no pase lo mismo a ustedes, pero por si acaso, ojalá que todos estén muy cómodos en sus asientos. No me voy a ofender. Entonces, pero lo interesante es que es una materia fundamental. Dijo hace un siglo Joseph Schumpeter que si uno quiere oír el trueno de la historia, no te fijes en los discursos, ni en los himnos nacionales, ni en los mitos autojustificadores de una nación, un pueblo. Fíjate en el presupuesto, fíjate en cómo se ingresa y cómo se gasta, ¿no? Porque ahí son las prioridades de ese pueblo, del Estado, ¿no? Y su nivel de desarrollo también, político. Así es. Entonces, eso es algo escondido pero fundamental, ¿no? Y el otro propósito que tengo aquí es, como el chiste come el pez en el agua, no se nota
hasta que se matice muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a matizar el sistema tributario de la República Dominicana en este contexto regional y global. Yo voy a ir insertando esta cosa, todos estos hitos del sistema dentro de una conversación, de un debate sobre cómo reformar los tributos. ¿No? Este proyecto ya tiene, ya me toca a mí hacer, bueno, tanto un paper sobre la incidencia de los impuestos, ya que hice, y bueno, también unas reflexiones finales comparadas. Eso, estoy a punto de hacer eso, y eso es una reflexión temprana. Entonces, bueno, entonces aquí está el roadmap, aquí está la mapa. Voy a insertar la RD en el marco, antecedentes. Después viene el argumento, el debate, el argumento pro progresividad, el argumento pro recaudación. Después que se ha moderado ese debate, y vamos a ir ahí a unos países comparados, su experiencia en los últimos años. También vale clasificar esas reformas como recaudadoras o más progresivas en sus intentos. Y vamos a después ir a un tema relacionado, pero también parte de esta conversación es el tema del pacto fiscal, que es un tema favorito de los de la CEPAL. ¿Ya? Ahora, bueno, los antecedentes para los estudiantes sobre todo, pero si alguien dice que, bueno, América Latina abrazó el modelo neoliberal después de más o menos del año 90, ¿no? Entonces, abrazando ese modelo, tendría que achicar el Estado. No, eso no es cierto. O sea, tener un gobierno, tener un modelo pro economía del mercado no quiere decir achicar el Estado. ¿No? Lo que pasa es, la prueba es que América Latina ha subido más su carga tributaria en promedio que cualquier región del mundo durante esos años. Y eso, por si acaso, si quieren, no fue a causa de estos casos famosos de países que tienen más o menos los modelos de más izquierda, como Venezuela, Bolivia, Ecuador. No, en esos casos suelen recalcar mucho en los insumos no tributarios, ¿no? Los ingresos que vienen de las rentas de recursos naturales. Ellos no son los estados que gravan más a sus ciudadanos. Segundo, a pesar de que hay democracia por todos lados, esa alza de recaudación, los sistemas permanecen, todavía son no muy progresivos. Si son progresivos es casi por accidente, ¿no? Y eso, bueno, para ustedes eso no puede ser un enigma. Para los teóricos sobre todo los economistas, ¿no? Que me disculpen, los economistas tienen su modelo del votante medio. Eso dice que en una sociedad desigual, el votante medio sería un hombre o una mujer pobre. Entonces, esa democracia va a tener un afán de sacar el dinero de los ricos y beneficiar a los pobres. Pero eso no es cierto. Eso no está pasando, por lo menos en el sistema tributario, ¿no? Entonces, eso también es un enigma, para los teóricos por lo menos. Bueno, de todo esto ya ha surgido este debate entre los que se ocupan de cómo diseñar los sistemas tributarios. Primero, los que dicen que después de todo eso ya tienen que ser más progresivos los sistemas, ¿no? Su argumento es, bueno, es que todos estos sistemas dependen mucho en los impuestos sobre el consumo, mucho. Recaudan muy poco por concepto de los impuestos sobre la renta de personas físicas, sobre todo. Y recaudan muy poco
por concepto del impuesto sobre la propiedad, bienes raíces, todo eso, que tienen una distribución muy desigual y por lo tanto, si no están grabando así, no van a ser muy eficientes en cuanto a la distribución, ¿no? Se va a notar también que en la República Dominicana eso exagera estas tendencias regionales. O sea, hay una tendencia en donde América Latina se destaca en el mundo, dentro de la región la RD se va a destacar aún más. Esto es una gráfica, bueno, eso dice, aquí el eje horizontal es ingresos por concepto de impuestos sobre la renta de personas físicas, eso, como porcentaje del PIB. Y eje vertical es impuestos sobre bienes y servicios, sobre el consumo, ¿no? Y se nota que hay varios países y zonas del mundo, y hay algunos que son más o menos insólitos, ¿no? Estados Unidos aquí, que casi no graba sobre el consumo al nivel federal, ¿no? Todo, o sea, de personas físicas. Ahí está América Latina. O sea, tenemos ahí con América Latina tenemos dos fechas, más o menos dos periodos. Primero es América Latina durante los 70 aquí. O sea, con muy poco tributo sobre la renta, o sea, como 1% en promedio. Aquí como 4% en porcentaje de PIB sobre el consumo. Aquí son la República Dominicana, las cuadras amarillas, ¿no? Pero se nota que aún estando insólito como región, aquí durante los 70, se fue menos, o sea, grabó menos en la etapa de los 90 sobre las personas físicas. Aún subiendo esta parte, o sea, los impuestos sobre el consumo, se grabó aún menos por ese concepto. Bueno, tiene que ver eso con el nivel de desarrollo. Vamos a ver por parte, vamos a ver por países. Aquí tenemos en el eje horizontal PIB por cápita, ahí, o sea, menos desarrollado, más rico aquí. Y aquí en el eje vertical, ingreso por concepto de renta a personas físicas, ¿no? Se nota que esta es la tendencia, la línea de tendencia global. Se nota que todos los países de América Latina están debajo de esa línea. Todos. Aquí está el RD. La tendencia ahí, ¿no? Este índice, el índice de estos países es menor. O sea, si uno pone una línea de tendencia, eso va como así. O sea, se va. Si siguen esta tendencia durante su desarrollo, van a distar más de la línea de tendencia global. ¿Ya? Vamos a enfocar un poquito más sobre la zona aquí. Aquí tenemos Centroamérica y la República Dominicana y Haití. Eso es el cociente de ingresos por impuestos directos sobre los indirectos, ¿no? O sea, ese cociente para los Estados Unidos sería 14, algo así. Y todo Latinoamérica casi todo está debajo de 1. Y aquí se nota que en los últimos años algunos han subido, sobre todo por los impuestos sobre la renta de las personas jurídicas, que ha bajado. Aquí está la República Dominicana, ha bajado hasta que solamente hay un país debajo de la RD, que es Haití. Bueno, los impuestos sobre la propiedad, en promedio, son bajos en América Latina, en cuanto a su aporte a todos los ingresos, ¿no? El PIB, 0.37. Eso es la mitad, más o menos, de los promedios de otras regiones en desarrollo y solamente una sexta parte del promedio de la OCDE. O sea, es muy bajo. Bueno, entonces, y vemos entonces
dentro de esta región, a la zaga, a ver, ¿quién está el zaguero dentro de la región? Bueno, aquí está. O sea, por concepto de property tax, del impuesto sobre la propiedad, dentro de una región que grava menos por ese concepto que otras regiones del mundo, el país a la zaga, bueno, no hay datos por Haití, seguramente, bueno, no sé si son buenos o no, pero el país a la zaga aquí es la República Dominicana. O sea, en este sentido, también como el sentido de recaudación por concepto de persona física exagera estas tendencias regionales. O sea, es más latinoamericano que Latinoamérica en cuanto al mundo. ¿Ya? ¿Y por qué importa todo eso? Bueno, por esos dos tipos de impuestos son los más progresivos, ¿no? Por eso, ¿no? Vamos a ver. Esos son los datos de incidencia que eso de una revista de todo, no tiene todos los países porque no caben en la mina, pero así es. Y no tenemos buenas estimaciones para la RD, pero se ve por todos los demás países que personas físicas siempre, o sea, siempre es una contribución positiva, o sea, igualadora al Gini coefficient, o al coeficiente Gini, que es una coeficiente que, bueno, si es más alto, más desigual es el país, ¿no? Y todos esos impuestos sobre el consumo, IVA y TEBIS, bueno, mayormente son negativos en su contribución a la distribución. Son estimaciones basadas, bueno, en muchos. Bueno. Entonces, según lo progresista en este debate, esto implica que hay que grabar más a través de estos dos impuestos. No, nada más. ¿Okay? Ya. Bueno, el otro lado, lo que dicen que hay que recaudar más, ni hablar de la progresividad del sistema tributario. Dan esos ejemplos, vamos a profundizar un poquito eso. Esto que ahora en Latinoamérica hay mayor efecto redistributivo del gasto, ¿ya? Será más factible y sostenible políticamente, ¿ya? Las alternativas son peores y la tarea de reforma pro recaudación, pro eficiencia no se ha terminado, ¿no? Y vamos a insertar también la República Dominicana en este debate, ¿ya? Okay. Bueno, eso me impresiona, no es todo el dato porque no pude, pero eso, muchos de los datos que captaron aquí Baresh Borja y Vilela, perdón. Y lo impresionante para mí son estos cuadrados aquí. O sea, se nota que aquí es el Gini, y recuerden que cuando el Gini sube, más desigual es la sociedad. Después de impuestos, en estos tres países, con estado de bienestar muy grandes, muy efectivos, muy eficientes, después de los impuestos, están más desiguales. O sea, sus impuestos son desigualadores, ¿no? Pero después de hacer el gasto, se baja un montón este Gini, o sea, de distribución entre hogares. Se capta mucho, aún en forma regresiva, pero se gasta en forma muy beneficiaria a todo el país y sobre todo a los pobres, ¿no? Entonces la variación, o sea, es el Gini antes todo y el Gini después de todo, es muy grande aquí, aunque se hizo más regresivo después de este paso de solamente tener los impuestos en mente, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, Suecia tiene un sistema tributario bastante desigual, o sea, hace más desigual, regresivo, pero toma todo ese bulto de ingresos y lo gastan muy bien
muy bien dirigido a los pobres, a todos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Bueno, ya. Y también se nota que dentro de Latinoamérica el gasto contribuye más, aunque poco, pero contribuye más a la mejora de la distribución entre hogares. O sea, por estas estimaciones, tributación no aporta mucho, pero el gasto sí, más. No tanto, pero más. No tenemos estimaciones para la República Dominicana. No tenemos, o sea, se hizo, pero no fue bueno, o sea, no se puede reportar aquí. Otras razones para enfatizar esto, bueno, ya es para, aunque con esos impuestos sobre el consumo, los hogares ricos ya pagan el grueso de los ingresos para el fisco. O sea, si uno hace una encuesta, un sondeo, hogar por hogar, son los ricos que dan más, ¿no? Y dan mucho. Bueno, eso solo a virtud de distribución de los ingresos primarios del mercado. ¿Okay? Y para esto, entonces, esto quiere decir que la sostenibilidad política sería peor si uno tratara de gravar a esos hogares por medio de los otros impuestos más progresivos. Porque van a decir, los ricos van a decir, pues ya, nosotros ya estamos dando todo, o el resto de todo para todo el país. Entonces, ¿por qué no graban mucho con otros impuestos? ¿Ya? Este ejemplo de los estados de bienestar, se notaba en el otro lado, que Estados Unidos está muy bajo en cuanto a estos impuestos sobre el consumo, ¿no? Y muy alto en los impuestos sobre la renta de la persona física, ¿no? Eso es parte de los obstáculos. Concretamente, en la última elección, el obstáculo a agrandar el estado de bienestar en los Estados Unidos es el discurso de que, bueno, yo soy un contribuyente, los otros no, estoy dando para todos. Yo soy contribuyente a través de este impuesto a la renta de la persona física. Entonces, yo tengo el derecho de decir, no puedes expandir este estado, no puedes hacer estos beneficios para todos. Yo digo que no. Yo soy contribuyente, entonces yo puedo decir que no. Lo que pasa es que no hay un impuesto sobre todo el consumo de todo, de fulano de la calle, que él podría decir que, bueno, yo estoy contribuyendo esto, yo quiero tener algunos beneficios para mí, ¿no? Hoy en día en los Estados Unidos todos los contribuyentes al impuesto, el income tax, personal income tax, dicen que, bueno, hay poco que realmente contribuyen a esto, como 45% de los hogares, pues, realmente es más, pero ellos dicen eso. O sea, políticamente es difícil. Quiere decir que están obedeciendo un modelo de contrato fiscal. O sea, nos damos algo, los ingresos, y a cambio esperamos algo. Bueno, segundo, las alternativas a la recaudación son peores. O sea, si no recauda, ¿qué vas a hacer? O pedir prestado, o imprimir más, ¿no? Para pagar toda la cuenta, ¿no? Para el gobierno. Si hay inflación, eso pega a los pobres, sobre todo. Los ricos tienen otras opciones, tienen otros activos. Endeudamiento. Bueno, un endeudamiento es una transferencia entre el contribuyente promedio al creador promedio. El creador promedio, bueno, ¿quién es? Bueno, más o menos un accionista del banco. Entonces, bueno, el tercero es la tarea de declaración con eficiencia no se ha terminado. O sea, hay muchos países donde hay mucho para hacer. ¿Ya? Entonces, bueno, eso vemos un poquito más enfocado en la República Dominicana porque ha cambiado mucho su
las fuentes de sus ingresos, ¿ya? De aquí son comercio exterior, aún después de la reforma del 92, esto siguen siendo muy importantes. Y aquí suben, ¿no?, impuestos selectivos sobre el consumo, aquí ITEVIS y la renta de empresas aquí, ¿no? Y como resultado de tener un ingreso tributario bastante alto hasta hasta 2007 y después con la crisis, con algunas exenciones, otra cosa, y bueno, y esto cayó un poquito más, ¿no?, en 2012. ¿Ya? Y también el resultado primario que también cayó más en 2012, creyendo. O sea, eso creo la emergencia, ¿no?, del año pasado. Okay. Bueno, también al lado, o sea, ya hay necesidad de recaudación en la República Dominicana, también hay necesidad de ocuparse de los gastos tributarios, ¿no? El promedio en América Latina es como 4% del PIB, más alto por las estimaciones en la República. ¿Ya? Entonces, según los recaudadores, ¿qué hacemos? Grabar más y más eficiente y después gastar, bueno, gastar en algo, servicio público bueno, de alta calidad que beneficia a todos, pero los hogares menos acaudalados van a beneficiar más, ¿no? Un puntito antes de seguir. Los progresistas dirían, bueno, sí, eso suena bien, pero no somos Suecia. Es tan difícil, o parece tan difícil gastar bien en los pobres que tributar a los ricos. O sea, hay trabas políticas en el gasto también, ¿no? O sea, el argumento de economía política que se usó para decir que hay que recaudar como quiera y después gastar, tiene este obstáculo. Es difícil gastar en esta forma pro-pobre, ¿no? Por eso, ¿no? También, o sea, la preocupación por la calidad de gasto, esto se siente aquí, ¿no? Se siente mucho, ¿no? Bueno, entonces, este debate se ha conciliado. O sea, la receta del BID, que yo tengo aquí en este libro, es un libro importante, ¿me puedo pasar? Eso, su receta. O sea, y hay mucho de eliminar. Eso se espera, ¿no? Viniendo de la banca multilateral. No, o sea, hay que tener muy eficiente. Eso se espera. Pero hay cosas así, ¿okay? Hay cosas como IVA personalizado que reembolsa al estrato pobre. O sea, capital para grabar capital en un sentido real, con retenciones en la fuente. Esto es para financiar el seguro social a través del IVA, cosas así. Gasto local con un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, cosas así que son progresivos. Ahora, las recetas tienen más que pura eficiencia, pura eliminación de exenciones y todo eso, ¿no? Tienen algunas, se preocupan ahora por la distribución vertical, o sea, equidad vertical. ¿Ya? Bueno, entonces, a pesar de todo eso, se podría clasificar las reformas recientes con sus metas primarias. O sea, ya hemos tenido reformas progresivas en Uruguay, 2006, más famosa. Vamos a tener, yo creo, en Chile 2014. Porque yo creo que la concertación va a regresar con mayoría en el Congreso, en los dos partes, ¿no? Entonces, reformas recaudadoras se nota en Brasil, varias, porque Brasil recauda un montón. Y hasta el partido, bueno, hasta Lula
no se ocupan de cómo, ¿no? Pero recaudamos. Y Colombia, varias menores reformas porque es la Constitución de 91 lo hizo. O sea, bueno, recién en Guatemala, 2012, y posiblemente este año en México. Reformas recaudadoras con esta meta sobre todo. Reforma mixta, Colombia el último diciembre, mixta por su preocupación por la distribución, fue al lado de cómo financiar el seguro social, bajando el impuesto a la nómina. Y en la República Dominicana. Eso se nota, dos cosas se notan sobre la Dominicana. Es una mixta porque tiene este sistema dual de gravar la ganancia del capital. Pero también en su forma política, vamos a ver que se pasó en unas condiciones muy favorables políticamente. Bueno, no voy a profundizar en esto, pero eso es algo que hice, voy haciendo para el programa. Y aquí está República Dominicana y no estoy llenando todo esto porque no puedo. Ya. Lo que se observa, pero es que la reforma progresiva pasa en donde hay partido de izquierda que tiene control de todos los poderes y no tiene alguna necesidad apremiante de ingresos. O sea, en 2006 en Uruguay no tenían necesidad, no había necesidad de gastar, de imponer más, ¿no? Y yo creo que también en Chile 2014 o el año que viene, y no es una crisis de falta de ingresos, ¿no? Hay una agenda de cambiar dónde y cómo se va a grabar y grabar más para la educación, pero no es una crisis. Las reformas recaudadoras se notan, y como en el pasado también, los más importantes, hay nueva administración, donde hay de centro derecha, donde hay condiciones de crisis fiscal o crisis de orden público. Se nota, eso es algo que están empujando en México, las autoridades en México para hacer eso, y Guatemala, por supuesto. Y se encuentra la República Dominicana entre ellos, entre estos dos, ¿no? Ya. Ahora, lo interesante del caso dominicano es que el entorno político de un partido con control del poder ejecutivo, con mayoría absoluta en la Cámara y casi todos los escaños en el Senado. Bueno, eso es un entorno político muy favorable para la reforma. Uno se pregunta, ¿por qué no se hizo una reforma más como la receta? ¿No? Bueno, y también otro tema que surge aquí es, bueno, habla del pacto fiscal. ¿Por qué una conversación sobre el pacto fiscal? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, para mí es que la legitimidad, la factibilidad de subir la presión tributaria, bueno, depende de cómo la gente siente sobre el gasto. Si el gasto es malo, bueno, no me van a subir los impuestos, yo no voy a permitir eso, yo voy a protestar. Entonces, la otra cosa que es, ¿por qué no es el Congreso el foro adecuado para para celebrar un pacto fiscal? ¿Por qué no en el Congreso? ¿Por qué no en un Congreso elegido representante? ¿Por qué hay otro foro para esto? No sé. O sea, parece que es una sobrerepresentación de algunos intereses, sobre todo los grandes contribuyentes, que naturalmente tienen un interés, naturalmente se preocupan por el gasto. Vamos a vigilar el gasto y con eso, en cambio, vamos a dar más. Por usted tiene que empoderarnos para vigilar constantemente en una forma más permanente el gasto. Eso es el pacto fiscal. O sea, esto es la mera reciprocidad, porque los contribuyentes grandes vienen a la mesa diciendo que vamos a vigilar el gasto antes de antes de agregar más al fisco.
Bueno, aquí también se hizo por el CES, pero no se hizo realmente, ¿no? No se hizo. O sea, se pasó al Congreso, bueno. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué se vigila por el gasto? Bueno, porque hay mala fama en el gasto aquí, ¿no? O sea, aquí, diversión de fondo público, el ranking de, bueno, el ranking está totalmente, ¿eh? Wastefulness of government spending, ¿eh? No se gasta muy bien, ahí, dentro de 144, ya. Y aquí, promedio de eficiencia del Estado, muy bajo. A menos DGI, a menos el DGI. Eso no cuenta el DGI. Y también, de Latino Barómetro, bueno, hay un sentido de el gobierno es de otros, ¿no? ¿Ya? Okay. Y también eso tiene alguna relación, yo creo, que con la distribución de la riqueza. O sea, aquí está la República Dominicana, o sea, la gente cree que no es justo la distribución del ingreso. Entonces, ¿cuál es la parte de este pacto fiscal que sirve más o que tiene alguna, que es útil? Bueno, parte puede ser para apelar a la equidad horizontal, o sea, decir que, bueno, estamos todos aquí a la mesa y la exención tuya quiere decir una subida de la tasa que yo pago. Bueno, en este foro yo diría que él con la mayor tasa no va a decir, bueno, entonces hay que abolir la exención de él. No va a decir eso. Pero en ese foro también se podría hacer lo que se trató de hacer en Colombia con el imán, que es que pone un tope sobre el valor de las exenciones. Tú puedes tener tu exención, pero solamente a un valor tal, ¿no? Tú puedes gozar de 2 o 3 exenciones por 2 diversos conceptos, pero solo a un valor tal, ¿no? Eso tiene la ventaja políticamente de no enfrentar ninguno de los intereses directamente. Es una regla para todos. No enfrenta. Y no, para hacerlo, nadie tiene que perjudicar al otro, a su cuate, nadie más, ¿no? O sea, vamos a votar para un límite a todo eso porque sabemos que es un problema y vamos a hacer esto como el segundo mejor, ¿no? Eso puede ser la utilidad del pacto social, o sea, de esos foros como el CES. ¿Ya? Entonces, en síntesis, como esto, como digo, la red se destaca dentro de la región, en el mismo sentido que la región se destaca en el mundo, ¿no? Nosotros creemos que es más o menos regresivo, o sea, antes de 2012, mucho gasto tributario antes de 2012, y bueno, todavía, compartió aspectos de la previa, o sea, recaudación, pero la contemporánea también, o sea, tiene el sistema dual, en una coyuntura políticamente extremadamente favorable a un cambio, ¿no? Y al fin no se tuvo no hubo tiempo suficiente para pactar en ese, pero no se tuvo, ¿no? O sea, tal vez habrá sido útil y también puede ser útil en el futuro. Ya. Ya estoy. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar un poco de la reforma de noviembre o de la ley de noviembre enmarcado dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Y la Estrategia Nacional de Desarrollo, como vamos a ver en el principio, pues nos da un contexto general de todas estas discusiones que el profesor Majón ha planteado. Si me ayuda con la primera lámina. Ok, vamos a ver 4 puntos. Primero la Estrategia Nacional de Desarrollo y los impuestos. Luego vamos a ver la ley de noviembre, un poco qué fue lo que pasó en esa ley, los resultados y las proyecciones de esa ley. Y por último, algunas reflexiones finales
del tema relacionado también con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Todo lo que se vaya a hablar de impuestos en la Estrategia Nacional de Desarrollo está un poco tocado en este artículo 9, que es un tercer eje. Este tercer eje recoge lo que, en función de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es la aspiración de la República Dominicana en una visión hacia el 2030. Ese tercer eje procura una economía sostenible, integradora y competitiva, y la describe. Y luego vamos a ver cómo, en el marco de ese tercer eje, pues hay toda una estrategia y unas decisiones, unos lineamientos en el marco de la política fiscal y obviamente de la política impositiva para llegar a este punto. En síntesis, un poco para ubicarlos en el tema de la estrategia, varios artículos plantean una cantidad de cosas que hacer, que he intentado resumir en 4 objetivos, 4 acciones, 4 líneas, 4 reformas. En función de cada artículo se puede hablar de reforma, de línea de acción, de objetivo, características, pero básicamente la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea en el marco de la política tributaria un sistema progresivo, así que la discusión del profesor Majón parece que en su momento fue ejecutada, fue llevada a cabo y se llegó a privilegiar el concepto de sistema progresivo. Pero un poquitito más allá, privilegiando los impuestos directos, se recalca que la progresividad se va a conseguir con ese impuesto a la propiedad inmobiliaria, con ese impuesto sobre la renta, como decía el profesor. Un nuevo régimen de incentivo y fomento a las actividades productivas, o sea, vamos a ver el tema de los incentivos, de ese gasto tributario que se mencionaba. Minimizar los impuestos que tienen efectos negativos sobre las decisiones de agente económico, la receta del BID. Vamos a quitar el impuesto a la transferencia inmobiliaria, vamos a eliminar el impuesto a los activos, vamos a eliminar ese grupo de impuestos dispersos que generan que el agente económico tome una decisión que podría o no estar influenciada casi exclusivamente por el impuesto. Y, por último, incrementar la eficiencia recaudadora, ¿verdad?, que es el último de los 4 componentes. Todo lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo persigue estos 4 elementos. De una manera más sencilla, no importa lo que hayamos dicho, finalmente la Estrategia Nacional de Desarrollo persigue un objetivo: aumentar la presión tributaria. Una presión tributaria que en el 2015 sería un 16% según esa estrategia, en el 2020 un 19%, en el 25 21.5% y en el año 2030 24%. Eso que está ahí en amarillo es la visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo respecto al tema impositivo. En eso se concreta. Y esto que está acá es nuestra situación al 2012. En el 2012 la presión tributaria termina en 13.4% y la idea es que en el 2015 pues llegue a 16%. Antes de pasar a ver puntualmente la reforma de noviembre, me gustaría situarnos en 3 reformas previas que, a mi juicio, pues tienen un componente reformador muchísimo más relevante, un componente reformador que abarca incluso un poquito el concepto de integral como se ha puesto de moda, es decir, la parte impositiva y la parte del gasto, del presupuesto u otras materias relacionadas con el tema fiscal, que las 3 se hicieron en contextos donde no había pacto fiscal, contextos políticos distintos, uno de otra, y vamos a ver cómo en ninguno de los 3 casos el pacto fiscal, como entiende la CEPAL o como entiende la Estrategia Nacional de Desarrollo, se vio en ninguno de estos casos. La Ley 1192, la más grande reforma tributaria que por lo menos yo recuerde en República Dominicana, y básicamente heredamos estas 5 ventajas de esta ley. Primero, un título de procedimiento tributario. En esa época cada ley tributaria tenía su propio título de procedimientos. A partir de esta ley hay un único título de procedimientos tributarios. Ni siquiera se ha tocado desde el 92, prácticamente está exactamente el mismo. Un esquema de retenciones moderno para su época, una simplificación del impuesto sobre la renta, reduciendo las tasas marginales y simplificando el proceso. Un poquito más detalle está en el documento que les traje.
y un desmonte a 3 años de todas las leyes de incentivo vigentes. Aquí no hubo un pacto fiscal para discutir si había seguridad jurídica o no, quitando exenciones. Aquí el Congreso Nacional determinó que el desmonte a 3 años era factible y lo ejecutó como una gran transformación obviamente ante una crisis fiscal importante. La segunda del 2005, donde también a partir del Tratado de Libre Comercio se vio compelida la administración dominicana a desmontar los aranceles. Y obviamente pues decidió aumentar el impuesto sobre la renta, crear un impuesto mínimo, uno de los impuestos que se denominan distorsionantes, sin embargo que a la larga cuando alguien haga un análisis se va a dar cuenta de lo positivo del impuesto mínimo, va a provocar un mejor comportamiento en el impuesto sobre la renta. Se introdujo el impuesto selectivo ad valorem de un 13% sobre los combustibles y el 17% del registro de vehículos. Dos elementos a resaltar de esta reforma. Un elemento relevante es que la condición dominicana para asumir esta reforma era probablemente peor que casi todos los países. Ya la gente se le olvida, pero existía una comisión cambiaria que era general, que era un pararancel general de un 13%, que llegó a un 13%, y que cada vez que se necesitaba recursos se aumentaba. Y tú tenías que obtener recursos quitando una comisión general que era modificada administrativamente con bastante facilidad, lo cual colocaba a la administración en una posición difícil porque debía hacer una reforma neutral solo para compensar recursos y obtener ese 13% distribuido entre una gran cantidad de impuestos. Para que tengan idea un poco de las dificultades de la administración dominicana al ejercer esta reforma y por tanto, porque en mi opinión de lo exitosa que fue, esta es un gráfico donde compara la República Dominicana en 1990 y América Latina en el 1990. Fíjense qué brecha, qué distancia hay entre la imposición al comercio exterior en República Dominicana y el resto de América Latina. Y fíjense también cómo el IVA, el ITEVIS dominicano, muy por debajo también de la participación del sector. En el 2005, año de la reforma, fíjense cómo la situación era igual de compleja. Una situación donde el IVA dominicano muy por debajo en su aporte al resto, el impuesto sobre la renta y los impuestos directos muy por debajo. Hay que aclarar que el tema del patrimonio en República Dominicana es un tema que no es tan grave fiscalmente, sí lo es en términos del concepto de jurisdicción inmobiliaria en general, que es lo único que haría posible una eficiente administración de ese impuesto. Y también la gran diferencia entre cómo estaba América Latina en el 2005 y cómo estaba República Dominicana en esos términos. Y acá lo vemos cómo a partir de 2005 la situación cambió. Cambió y la Dirección General de Impuestos Internos, administradora de los impuestos internos, pasó a convertirse en una fuente de casi el 80% de los recursos que administra el Estado dominicano. Pero una cosa es importante señalar en este cambio y es la brecha que tiene República Dominicana en impuestos selectivos respecto al resto de América Latina. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos estudios de organismos internacionales revelan una gran brecha en el caso del IVA dominicano, del ITEVIS dominicano, ¿verdad? Y desconocen que existe una característica del sistema dominicano que tiene una especie de hipertrofia de los impuestos al consumo, lo cual provoca que muchos bienes o servicios gravados usualmente en la mayoría de los países con IVA, en República Dominicana están gravados con selectivo. Entonces, cuando tú haces un análisis de los impuestos al consumo global, República Dominicana está bastante bien. Cuando lo haces por impuestos, República Dominicana queda bastante mal. Eso fue uno de los aspectos que se marcó con esa reforma del 2005 en el momento que se cambian muchos de los impuestos, o mejor dicho, el impuesto del 13% y el arancel se cambian por selectivos, que son, obviamente, que tienen muchísimo mayor capacidad recaudadora, que no constituyen un crédito para nadie y son bastante cautivos, sobre todo en el modelo, como dice la gente del BID, heterodoxo de gravar los impuestos a los hidrocarburos en República Dominicana,
cuya facilidad de cobro es muy grande, porque se trata de retener a los 3 o 4 importadores que traen el combustible. Y finalmente, la última reforma que yo considero, que se considera trascendente, se hizo en el 2007, donde por primera vez en República Dominicana, ante una bonanza fiscal, se comienzan a bajar impuestos. Se reduce la tasa de impuestos sobre la renta, se elimina el impuesto sobre los documentos, se reduce la tasa de transferencia inmobiliaria y la Administración Dominicana Fiscal ejecuta una reforma hacia abajo con esta reforma que se llama de eficiencia, esa ley de eficiencia recaudatoria, que termina solo con el impuesto de los documentos, bajando la presión tributaria en 0.3% del PIB. Este impuesto, los abogados lo conocen muy bien, no importa la transacción que tú hicieras en República Dominicana, había algo que pagar de impuestos sobre documentos. Y esa reforma, que en ese momento se vio algo insignificante, se constituyó en uno de los elementos que provocó la caída de la presión tributaria en el siguiente año en República Dominicana. Vamos a repasar brevemente lo que hizo la reforma de noviembre, entonces. ¿Qué pasó en la ley de noviembre 253-12? Bueno, veámosla desde el punto de vista de los criterios que señaló la Estrategia Nacional de Desarrollo, que dijo que queríamos un sistema tributario progresivo, ¿verdad? Si es progresivo, basado en impuestos directos, veamos qué hizo la ley respecto a este tema. Importante que los 3 considerandos que tiene la ley 252-12 se refieren a la Estrategia Nacional de Desarrollo, con lo cual podríamos suponer que la ley debería reflejar una intención de acercamiento a los objetivos de la ley. Veamos si es así. Bueno, lo primero que se hizo fue modificar algunos impuestos directos, obviamente, ¿verdad? Acá se dice que acá la primera columna es el artículo de la ley, luego una descripción breve y luego un efecto que dice si aumenta o si reduce el impuesto o las recaudaciones, ¿verdad? El primer punto se refiere a aumentar indirectamente la tasa del impuesto sobre la renta de las personas, en la medida en que dice no ajustamos por inflación el mínimo exento de las personas físicas, pues estamos pasando a que tributen en mayor proporción sobre su ingreso. Lo mismo pasa con gravar con un 10% a los rendimientos financieros, ¿verdad? Que eran exentos, se elimina la exención de los beneficios que obtengo por rendimientos financieros, que también es un aumento, probablemente una de las medidas más relevantes desde el punto de vista de movernos hacia un sistema basado en impuestos directos. La otra siguiente medida, quizás también la de mayor relevancia, es gravar con un 10% la repartición de las ganancias, con lo cual la tasa del impuesto sobre la renta implícitamente se lleva a un 36%, ¿verdad? Y otras medidas de esa naturaleza que están en los documentos que ustedes tienen. Resalto básicamente en rojo que curiosamente a partir del año próximo comienza a bajar la tasa de impuestos sobre la renta otra vez, con lo cual la proyección para el 2014 respecto a los impuestos directos pues es que deben tender a ser hacia la baja, ¿verdad? Respecto al patrimonio, el cambio más relevante es el del impuesto a la propiedad. Se cambia la manera de cobrar el impuesto a la propiedad y ahora, obviamente con intención, aunque se aumenta la exención contributiva, la intención es recaudar más cobrando sobre la totalidad de los inmuebles que tiene la persona. Acá el contribuyente no es el inmueble, sino la propiedad. En la práctica se ha hecho un cambio de un impuesto a la propiedad inmobiliaria para un impuesto al patrimonio inmobiliario. Hasta ahora se cobraba al inmueble una tasa, ahora se cobra el patrimonio personal de la persona por el conjunto de sus inmuebles. Esa quizás es la medida más trascendente en el ámbito del patrimonio, pero sin embargo su efecto recaudatorio debe ir acompañado con una modernización de la jurisdicción inmobiliaria. Debe ir a la par y en un momento la contribución del impuesto será lo que se espera. Es algo de largo plazo, en mi opinión. Bueno, y entonces acá también se hace más o menos un intento de aumento de la contribución del patrimonio con los vehículos.
pero se pospone su aplicación, que es el 1% sobre el valor del vehículo y no un valor fijo, ¿verdad? En el caso de los activos financieros, se preserva el impuesto hasta este año y el aumento de las recaudaciones es temporal. Fíjese que acá tenemos 2 y 3, con este que es una disminución, que es también el desmonte del impuesto a los activos empresariales. Quiere decir que la participación de este grupo de medidas tienden a reducir la participación de los impuestos al patrimonio, lo cual parecería ser también contrario con el enunciado de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Al consumo, acá sí, acá la reforma entonces ahora parece recaudadora, porque todas estas medidas, el único propósito es de recaudación, ¿verdad? Se aumenta la tasa de ITEVIS 2 puntos, se aumenta de 0 a 8 y luego a 10 y luego a 16 los impuestos sobre los productos de consumo masivo que quedaban exentos, café, aceite y azúcar son los más importantes. Se aumentan los selectivos, otra vez a los hidrocarburos o a los combustibles y otra vez a los alcoholes y a los cigarrillos. Este set de medidas, cuando alguien descomponga el efecto de la ley de noviembre, se va a dar cuenta que acá está la recaudación obtenida en adición por esta ley. Nada que ver con el cambio de la estructura. Acá la reforma o el cambio de la ley es un gravar más al consumo para obtener una cantidad adicional de recursos. Los resultados de esos cambios. Según la Dirección General de Impuestos Internos, enero-junio, la modificación de la ley dejó 8.628 millones. Obviamente, 3 renglones se destacan. El ITEVIS, el IVA dominicano, ¿verdad?, que generó 3.400 millones. Los dividendos, que corresponden a un 10% sobre las utilidades distribuidas, ¿verdad? Y la retención de las personas físicas, la retención a los rendimientos financieros de las personas físicas. Eso genera 8.000 millones en los primeros 6 meses, o generó. ¿Cómo va a terminar el año entonces con esto? Bueno, diría alguien que está por acá sentado, por un procedimiento sumamente complicado, si el primer semestre fueron 8.000 y tantos, en el mejor de los casos multiplíquelo por 2 y le va a dar 16.000 y tantos. La verdad no es así, es un poquito menos, porque en la segunda mitad del año el presupuesto es 2 puntos porcentuales, usualmente por debajo de la primera mitad, por razones históricas y por las fechas de cierre de las empresas, que la mayoría declara el impuesto sobre la renta en abril y la mayoría distribuye sus dividendos antes de abril, lo cual es un pico, pero adicionalmente las ventas históricas mayores en República Dominicana son en diciembre y se pagan en enero los impuestos al consumo. Eso parece sutil, pero eso hace que el presupuesto de ingresos en la primera mitad haya sido históricamente mayor. Se va a terminar entonces en unos 336.000 millones. Eso indica que el crecimiento de las recaudaciones respecto al año anterior no será los 40.000 millones que se atribuye a la reforma. La reforma en su inicio, lo tiene en el documento, se entendía que iba a dejar cerca de 40.000 millones, entre 1.6 y 1.8% de crecimiento de la presión tributaria eran los supuestos, las metas de la reforma. Según esto, si ese fuera el escenario, que llegáramos a ese nivel de ingresos, ¿cuáles han sido entonces los resultados? Bueno, la primera pregunta, ¿aumentó la participación de los impuestos directos en los ingresos tributarios, según dice la Estrategia Nacional de Desarrollo? Pues la verdad que no. De hecho, parecería ser que el efecto fue contrario. Este año, según las estimaciones nuestras, pues va a aumentar, se va a quedar casi estática la participación de los impuestos directos. Sin embargo, eso tiende a empeorar porque se elimina el impuesto a los activos y se disminuye la tasa del impuesto sobre la renta. Con lo cual, el año próximo, la participación de los impuestos directos
será menor. Y esto es lo que estamos señalando en estas dos láminas, en estas dos barras, ¿verdad? Si ustedes ven, esto que está acá es la participación de los impuestos al consumo, esto es a los impuestos directos, y esto es como cerró el 2012. Fíjense que a simple vista se ve que no hay no va a haber ninguna diferencia, por lo menos en los próximos años. Desde el punto de vista de la presión tributaria, decíamos, bueno, ¿cuánto vamos a recaudar este año? ¿Y cuánto era el objetivo de la ley de noviembre? ¿Y cuánto es el objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Bueno, lo que está en azul es el objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En el 2013 vamos a quedar prácticamente en el mismo punto donde quedamos en el año 2012, y en el 2014 será un poquito menor. Menor por dos razones. Primero, porque el crecimiento económico del año próximo va a ser un poquito más, con lo cual el cálculo de la presión hace que el valor recaudado sea dividido entre un valor un poquito más grande, que va a ser el crecimiento económico, pero se van a comenzar a desmontar tasas. Baja el impuesto sobre la renta, no tenemos lo de activo financiero, y eso va a provocar que la recaudación respecto al producto esperado sea un poquitico menor. Con lo cual el efecto de la reforma parecería ser inverso al objetivo de la estrategia de llegar a 16 en el 2015. Un nuevo régimen de incentivo, que era el otro punto que planteaba la reforma. Bueno, según un estudio de Hacienda, los cambios iban a llegar a reducir los gastos tributarios en 0.3% del PIB. Al terminar el año veremos la razón, la certeza de esta estimación. En nuestra opinión, la gran cantidad de exenciones que permanecieron para cobrar sobre los rendimientos financieros a las personas físicas va a impedir llegar a esta meta, porque el cambio más brusco en términos de exención fue eliminar la exención que tenían las personas físicas para recibir impuestos sobre beneficios por rendimientos financieros, y el otro por efecto del ITEVIS. Esos fueron los dos grandes cambios. Bueno, habría que ver entonces en qué proporción el aumento se dio la reducción del gasto para el caso del ITEVIS, y en qué proporción va a provocarse una reducción en las exenciones de impuestos directos o de impuestos sobre la renta por esta modificación. Esto a final de año vamos a tener mayor información para poder dar una información. ¿Cuáles son nuestras reflexiones finales? Sin que estas sean frases demasiado sujetas a un estudio, vamos a decir, muy profundo, ¿verdad? Porque en 6 meses de ejecución de una reforma, pues no hay mucho que predecir, pero sí viéndola desde la óptica de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo primero es que a nosotros no nos queda muy claro el tema del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque se supone que la Estrategia Nacional de Desarrollo era el pacto. Se supone que la Estrategia Nacional de Desarrollo dice, uno podría disentir o no, pero eso es lo que dice. La ley lo que dice es lo que será República Dominicana en el 2030, qué se requiere en términos fiscales para llegar ahí y cuándo se requiere. Entonces lo que queda el cómo. Y el cómo no es sujeto a pacto, podría ser discutido en algunos ámbitos, pero el pacto en sí mismo se entiende que debió haber sido la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso es una reflexión que nosotros hacemos y que nos preocupa, porque podría convertirse esto en una discusión interminable, retornando a las discusiones de si es progresivo, si es directo, si no es directo, si es un sistema con muchas exenciones o no lo es, cuando se supone que fue lo que se discutió al elaborar la estrategia. A mí me queda duda de la factibilidad de hablar en República Dominicana de un sistema progresivo en ese plazo y basado en impuestos directos. Nuestra experiencia hace que haya cierta duda sobre la factibilidad de esa posibilidad. Yo quise traerles, la otra gráfica, yo quise traerles algunas cosas para reflexionar de la factibilidad del tema. Lo primero es, dice Hacienda, que
el gasto tributario en República Dominicana, que es muy superior al de Latinoamérica, es 147 mil millones. O sea, eso es, si mañana alguien firmara una ley que dice 0 incentivos en República Dominicana, va a recaudar 147 mil millones. Porque ese es el total, el 100%. De manera, y eso es 5% del PIB. Si le sumamos los 13 puntos y pico que tenemos de presión, el 5, 0 exenciones, llegamos a 18. Pero si adicionalmente yo digo, no, la Estrategia Nacional de Desarrollo no dice que va a ser 0, lo que dice es que vamos a tener un régimen distinto, apoyando ciertos sectores, con lo cual no se puede volver 0, y fundamentalmente haciendo énfasis en los impuestos directos. Entonces yo digo, ok, veamos cuánto es la exenciones, el gasto tributario para los impuestos directos. Bueno, y ese es muchísimo menor, obviamente. El mismo documento dice que es el 23% de eso. El 23% es más o menos ¿cuánto? 40 mil millones. Si fueran 40 mil millones, haciendo un ejercicio de volverlas 0 todas, me gané 40 mil millones. Eso no es ni siquiera 2 puntos el PIB. La otra lámina. Vamos a ver si 24 es factible. Si no puedo llegar por impuestos directos, a lo mejor puedo llegar a 24, si es factible, por otras vías. 3 cosas me llaman la atención. En República Dominicana es bastante difícil hablar del cálculo de la presión porque hay disperso un poquito más de 1 punto del PIB en cobros de impuestos que no son impuestos y que están distribuidos en todas las entidades y que forman parte de lo que alguien llamaba en su momento presión para gastar. Una cosa es la presión tributaria per se y otra es la disposición que tiene el Estado, la disponibilidad, perdón, para gastar. Ese dinero se gasta, pero no entra como un impuesto. Eso puede generar una distorsión importante en cuál es la presión. Entonces yo podría decir, bueno, eso me genera cierta duda si es 13.5 o es 14.5. Un segundo tema es las zonas francas. El gran gasto tributario en República Dominicana de impuestos directos son las zonas francas. ¿Hasta qué punto nuestro país está listo para abocarse a cambiar ese régimen, que es un gran generador de empleo, que la propia Estrategia Nacional de Desarrollo reconoce que es un foco de atención particular? Esa sería la siguiente duda que me queda respecto al 24%. Y lo otro es los recursos naturales. La mayoría de esos países que tienen esas presiones tributarias tan altas realmente tienen una contribución espectacularmente grande de los recursos naturales que no tiene República Dominicana. En la siguiente lámina, esta sí es verdad que no se ve, profesor, estas son como la suya. Esta dice, este es un gráfico tomado de un documento del BID que se llama Recaudar no basta. Sí. Allá ellos hicieron, mediante un método que supongo le dio bastante trabajo, pero llegaron a un número, y ese número dice, bueno, ¿cuánto es la brecha de la carga impositiva de un país? Y dice, basado en su ingreso, en el empleo, en muchísimas variables, ¿cuánto es la brecha entre lo que cobra un país y lo que le faltaría por cobrar? En República Dominicana, y tienen 2 niveles, uno que es el estricto y otro el ampliado, dicen ellos. Bueno, pues en el ampliado, que es el puntito que yo marqué acá con rojo, es un poquito más de 5%. Entonces ellos dicen, la brecha dominicana es un 5% más. Si le sumamos al 13.5 o uno más, suponiendo que tomemos todos los ingresos dispersos, 5, llegamos a 19.5. La otra lámina. Si fuera nada más de impuestos sobre la renta, porque decimos, no, es para crecer en impuestos directos. El régimen será progresivo. El escenario es un poquito peor porque no llega a 5% la brecha, con lo cual seguimos estando por ahí por 20%, ¿verdad? 14.5 más 4.5, más o menos llegamos como a 20%. Y si vemos la carga fiscal nuestra relacionada con el resto de los países del Caribe, de América Latina, de América Central, pues entonces nos damos cuenta
que esta parte que es, ¿cómo se llama?, que oscura, son los ingresos tributarios, son los ingresos por concepto de impuestos, es la carga impositiva. Pero el resto son ingresos que proceden, no sé, no está bien, pero probablemente en el caso, a ver, uno que tenga, Venezuela, por ejemplo, México, bueno, sí, México que tiene una cantidad, es esta que se ve, acá no se ve, pero es un poquito más gris, son los recursos naturales. Entonces, cuando tú tienes un país que tiene ingresos por sus recursos naturales tan grandes, podría parecerle fácil llegar a 24. Podría parecerle fácil llegar a 24 sin que la estructura impositiva formal, la que grava a la totalidad de los sectores, llegue a 24. Entonces ahí nos queda esa otra duda. ¿Qué va a pasar con la República Dominicana? ¿Cuál es el potencial que tienen los recursos naturales? En el mejor de los casos, hay quienes confían absolutamente en el sector minero y hablan de que va a contribuir en algún momento un 3, un 4, un 2% del PIB. Eso queda por verse. Cuando eso se vea, el horizonte del 24% podrá quizás ser un poquitico más estudiado. Bueno, acá está lo mismo, pero comparado con Europa Oriental, los países de la OECD, el puntito rojo es donde estamos en el 2012. Ahí está con el resto de los sectores del mundo, donde podemos ver que la carga realmente, la barra roja es donde queremos llegar, el puntito rojo es donde estamos, y fíjense, observen cuáles países llegan a ese nivel de un 24%. La última reflexión, esta sí es una reflexión sentida, porque es un tema muchísimo más de administración tributaria, es que la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se plantea una cosa tan retadora de llegar a un 24% de presión tributaria en el 2030, ignora la administración tributaria. Coloca un objetivo particular donde dice que hay que fortalecer la administración monetaria y financiera e ignoró la fiscal. No se me ocurre a mí, y esa es mi reflexión final, cómo sin una administración tributaria fuerte, institucionalizada, puede lograrse, por más reforma tributaria que se haga, alcanzar pues 24, 18, 19, cualquier meta relacionada con el tema impositivo. Esta sí es una reflexión sentida, ¿sí? Porque no lo dicen los números, ¿verdad? Es puro sentido común. Si todos mis esfuerzos van a estar en aumentar una presión tributaria, ¿cómo ignoro el fortalecimiento del órgano que hará factible el aumento de la presión tributaria? Y yo creo que con esas 4 reflexiones finales termino. Espero que tengan una idea clara del aporte de la ley a la estrategia. Bien, definitivamente que el tema genera, pues, estimula, ¿no?, a continuar la conversación, y esperamos pues tener encuentros subsiguientes para continuar compartiendo ideas sobre el tema. En el día de hoy, pues esa panorámica presentada tanto a nivel regional como nacional, así como los importantes aportes del licenciado Juan Hernández y de José Zapata, pues creo que nos dejan con una buena, llevarnos algo concreto del encuentro, y nos estimula pues a participar en encuentros futuros. Lamentablemente, por tema de tiempo, no podemos continuar la conversación. Ya tenemos aquí, iremos para 1:30 y bueno, todos tenemos compromisos para continuar el día. Pero sí agradecerles primero al profesor James Mahon y a Germania Montaz, pues estas interesantísimas presentaciones que nos han brindado el día de hoy, muy edificantes, muy concretas y muy ilustrativas. Muchísimas gracias por eso, gracias a ustedes por la participación. Buenos días.